Entonces hoy vamos a seguir viendo la función logaritmo y vamos a ver sus propiedades de diferenciabilidad y lo que se denomina sus ramas. Y también vamos a ver hoy, con la ayuda de la función de logaritmo, vamos a definir las funciones de potencia, ¿okay? Que básicamente podría decirse que es la aplicación más útil del logaritmo, es que se puede definir cualquier potencia a partir del logaritmo. Entonces habíamos quedado en la derivada del logaritmo, ¿cierto? Dijimos que si definíamos el logaritmo en una región que no contuviera, por ejemplo, el corte acá, que no contuviera este corte donde la función no tiene límite, es decir, en esta región donde la función no es continua, entonces log z acá no es continuo, ¿cierto? Entonces, como no es continuo, lo podemos definir la derivada. En el resto del plano no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, en el resto del plano, si elegimos alguna rama log de z es continua y analítica, ¿cierto? Eso lo mostramos porque vimos que se cumplían las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiero decir con una rama? Quiero decir que el logaritmo, por ser una función multivaluada, más i veces el argumento de z, sabemos que el argumento de z es igual al valor principal del argumento más 2πk veces, donde k es un número entero, ¿cierto? Entonces, fijémonos que acá tenemos una infinidad de valores posibles para elegir, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo elijo k, es decir, para cualquier k que yo elija acá, voy a tener lo que se denomina una rama distinta al logaritmo. ¿Ok? Entonces, cada k nos da lo que se denomina una rama. Si yo elijo una rama, entonces tengo una función univaluada que además cumple las condiciones de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, por lo tanto es diferenciable en cada una de estas ramas. ¿Ok? Entonces lo que está escrito acá. Si elegimos alguna rama, el logaritmo de z es continua y analítica, por ser una función que tiene las propiedades deseables de una función analítica, es decir, univaluada y donde se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Okay? Entonces cuando nosotros elegimos k igual a 0, esto es un mini resumen, ¿cierto? Para k igual 0, tenemos lo que se denomina la rama principal o el valor principal del logaritmo, que se denomina mediante la mayúscula, ¿cierto? Entonces, log de z. Entonces, este es el valor principal del logaritmo. Que es lo que acabo de dibujar acá, ¿cierto? Y es cuando elegimos este ángulo, el ángulo de dónde va a estar definido, del punto donde va a estar definida la función de logaritmo, entre, como sabemos, siempre menos pi menor que el valor principal, que el argumento principal, ¿cierto? Menor o igual que pi, ¿cierto? Entonces, este es el valor principal y donde vamos a definir la función para que sea derivable es en su valor principal, salvo en
el rayo acá de los números negativos, es decir, los argumentos igual a pi, es decir, acá sería un valor estricto. Entonces, para menos pi menor que teta y menor que pi, entonces log de z es analítica. ¿Okay? Entonces, esta afirmación viene a resumir todo lo que hemos dicho. Entonces, ¿cuál es su derivada? Calculemos la derivada de log de z. Calculemos la derivada. Entonces, tenemos la derivada de el valor principal. Log de z de a de z de log de z, ¿cierto? Entonces esto si lo escribimos por componente es de a de z de log del número real raíz de x cuadrado más y al cuadrado más y veces arco tangente de y sobre x, ¿cierto? Entonces sabemos que d a de z lo podemos escribir simplemente como la derivada parcial con respecto a x, ¿cierto? Es una de las formas de escribir la derivada en la dirección x de esto que está acá, ¿cierto? De lo mismo. Entonces calculemos esa derivada. Acá esos tres puntitos quiere decir que acá va lo mismo de ahí. Entonces la derivada del log, pero este es el log, en el fondo este es lo que conocemos siempre como el logaritmo natural real, ¿cierto? Es el log valor principal de un número real y eso lo hemos definido como simplemente el logaritmo natural como función real ya conocida. Entonces al derivarlo con respecto a x va a bajar la raíz cuadrado más y al cuadrado, va a bajar un medio. Y la derivada de adentro nos va a dar un 2x. De la misma manera, la derivada del arco tangente, recordemos, la derivada del arco tangente, poniéndolo acá chiquitito, ¿sí? No, me suelo equivocar cuando derivo, así que la raíz... Sí, parece que lo que pasa, tienes razón, acá hay que derivar, baja, y después tengo que derivar la raíz, ¿cierto? Entonces me queda otra raíz más. ¿Eso me está diciendo? Es decir, la derivada del log es 1 por sobre lo de adentro. ¿Cierto? Hasta ahí lo derivado del log. Y ahora tengo que derivar la raíz. Y la derivada de la raíz me va a dar otra raíz. Va a bajar un medio y esto va a quedar al cuadrado. ¿Cierto? Y ahora sí derivo lo de adentro. 2x. Es decir que acá faltaba un... En realidad la raíz desaparece. ¿Cierto? Ahora sí. Y el arco tangente de u, digamos, una función cualquiera, una variable real, es 1 partido por 1 más u al cuadrado de u. ¿Cierto? Entonces al derivar me queda lo de adentro. Más 1 más x, perdón, y sobre x al cuadrado por la derivada de esto de acá, que es menos y sobre x al cuadrado, ¿cierto? Entonces fijémonos que esto lo podemos escribir más bonito, el 2 de acá se va, queda x, simplemente x
Y acá me faltó el número y, ¿cierto? X partido por x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora va a ser menos y veces. Yo puedo el x cuadrado acá, lo paso multiplicando al denominador. Entonces me queda menos y sobre x cuadrado más y al cuadrado. Entonces acá tengo el factor común, x cuadrado más y al cuadrado no es nada más que z al cuadrado, ¿cierto? Y acá me queda x menos y, que es en realidad z conjugado, ¿cierto? Pero tengo z conjugado partido por z conjugado, que es el valor absoluto al cuadrado, por lo tanto me queda 1 sobre z, ¿cierto? Se me va los z conjugados. Es decir, conclusión de z del log de z es igual a 1 sobre z. Tal cual sucede en variable real, la idea del logaritmo es 1 partido por la idea del logaritmo z, 1 partido por z. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el cálculo directo que en variable compleja ocurre lo mismo, ¿cierto? Entonces ahora podemos derivar tranquilamente, sabemos cómo se comporta esta derivada. Entonces sigamos un poco con esto de las ramas. Sigamos un poquito con esto de las ramas y demos un par de ejemplos, porque entonces, como decía, continuando con las ramas, acá, cada vez que yo elija un k, en realidad estoy refiriéndome a una rama en particular del logaritmo, ¿cierto? Entonces puedo, así como el log con mayúscula es el valor principal, es decir, k igual 0, yo podría elegir k igual 1, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tomamos, pongamos acá otro ejemplo, k igual 1, ¿cierto? Si tomo igual 1 me queda log de z es igual a log de r, valor absoluto, más i, θ principal, un ángulo que va entre menos pi y pi, más 2pi, ¿cierto? K igual 1. K igual 1 acá. Entonces esta función, obviamente acá tengo, ¿cierto? Tengo que z es igual a r por e a la i θ, ¿cierto? Donde θ es esto de acá. O sea, θ es el argumento. Pues son infinitos valores, pero yo me quedo solo en el k igual 1. Entonces fijémonos que esta función está definida entre θ principal va entre 0, entre menos pi y pi, por lo tanto esta función va a estar definida entre pi, ¿cierto? Y 3pi, cuando el θ principal vale pi. Y aún mejor está definida para estos valores con una igualdad acá, pero es analítica en pi menor que θ, menor estricto que 3pi. ¿Okay? Otra rama del logaritmo. Entonces, es concepto de rama de un logaritmo. Hay infinitas ramas,
Y cada vez que elegimos una rama, la función es analítica en esa rama. El hecho de que el logaritmo sea multivaluado puede parecer una aberración, pero en el fondo tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo porque la exponencial para muchos valores nos otorga el mismo resultado, ¿cierto? Para infinitos valores del argumento θ, la exponencial nos va a dar el mismo resultado. Y es el hecho de que al multiplicar, al exponenciar las funciones nos den los mismos resultados, eso hace que cuando uno saque el logaritmo aparezcan diversas soluciones, y eso es lo que nos va a permitir también encontrar todas las soluciones posibles para cualquier número real. Para cualquier número real. Cuando definamos las potencias de cualquier número real, que es lo que vamos a hacer dentro de poco. Entonces vemos ahora lo que significa, estos son las ramas, ¿cierto? Vemos ahora lo que es un corte. Un corte. Entonces esto que aparece acá es un corte. O sea, yo defino una rama eligiendo un corte. ¿Okay? Cuando yo elijo un K en particular, elijo una rama de acá, del plano complejo, evalúo la función y tengo un corte. Sin embargo, yo podría elegir también un corte arbitrario. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo podría elegir como dominio del logaritmo, yo podría elegir un corte así, por ejemplo. ¿Okay? Y decir que la función, por ejemplo, f de z logaritmo, ¿cierto? Es igual al log de r más i θ, con θ el argumento, pero donde ahora θ va a ir entre menos 3 pi medios, ¿cierto? Que sería este ángulo de acá, y pi medios, que es este ángulo de acá, por este lado. Podría definir yo eso. Entonces, ¿cuál es el concepto que hay acá? El concepto es, elijo una rama y elijo también el corte. Ese es el corte que yo elijo. Y nuevamente la función, el logaritmo, nuevamente, log de z es analítica, ¿cierto? En esa rama. Ahora, sucede algo interesante, yo podría elegir este corte en cualquier parte. En cualquier parte. Básicamente, si no le hago nada al argumento de la función, si esto yo lo defino simplemente, si esto es simplemente log de z, ¿cierto? Siempre el corte va a ser alguna línea acá, algún radio, ¿cierto? Entonces todos esos cortes, todos estos cortes comparten un punto. ¿Cierto? Ese punto es compartido por todos los cortes y a partir de ahí nacen los rayos que definen las distintas ramas, y por lo tanto a ese punto se le llama llamado punto de ramificación. Que es básicamente el punto z igual a 0.
este caso el punto z igual a 0. Si yo tuviera una cosa más compleja acá en el argumento del logaritmo, podría ser otro punto, ¿cierto? Pero en este caso, para un log de z, cuando acá el argumento es simplemente z, es z igual a 0. Y es el punto donde la función no está ni siquiera definida, ¿cierto? Es el punto donde la función no está definida. Es simplemente un nombre, punto de ramificación. No está definida en el punto de ramificación. Ese es el concepto de punto de ramificación y de corte. Entonces veamos algunos ejemplos. Ejemplos muy sencillos. Vamos a dejar los ejemplos, las cosas más complicadas para los ejercicios. ¿Cierto? La idea ahora es simplemente aprender los conceptos. Entonces, por ejemplo, ejemplo 1. Ejemplo 1. Sea la función log de r, log de z, perdón, igual log de r más, acá podemos poner la mayúscula, ¿cierto? Para que quede bien claro que estamos hablando del log real más i teta. Ojo, acá es una apreciación, hay ciertos libros donde cuando se trata del logaritmo de un número real, pasan directamente a escribirlo como logaritmo natural. Entonces esto quedaría escrito de esa manera. Lo voy a poner así entre paréntesis. Una notación que yo la encuentro bastante buena, la verdad. La encuentro bastante buena porque queda súper claro que el logaritmo de un número real es simplemente, lo vamos a entender como, en este caso, como el número real que nos da como solución, el número positivo, ¿cierto? O sea, no necesariamente positivo. Pero una función, esta función de acá, ¿cierto? El logaritmo natural de x para x. Ahora, eso es completamente equivalente a tomar el log acá, poner la mayúscula y decir que el log es el valor principal. Porque si yo tomo el valor principal del logaritmo de un número positivo, siempre tengo que θ principal es igual a 0. Entonces la definición coincide plenamente. Bueno, una apreciación. Esta es como lo escribe en el libro de Churchill. O Churchill. ¿Ok? Y acá esto es como está más en el Wunsch. Entonces, este ejemplo es muy sencillo, es simplemente definir el θ como un ángulo que va a estar entre menos pi medios y 3 pi medios. Entonces, la pregunta es simplemente conceptual. ¿Cuál es el dominio en el que esta función es una rama analítica de la función logaritmo? Bueno, para eso simplemente tenemos que darnos cuenta que esto está definido para todo el plano complejo, exceptuando este corte de acá, ¿cierto? Donde el ángulo vale pi medios. Eso está definido. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es el dominio en el que esta función es una rama analítica de la función logarítmica? Entonces,
El dominio ya nos lo dieron el dominio, ¿cierto? Entonces simplemente yo lo estaba dibujando para que sea más fácil de visualizar. Es decir, que el dominio va entre menos pi medio, que es este ángulo de acá, ¿cierto? Y 3 pi medios. A ver, este es menos pi medios. Y desde acá hasta acá tenemos 3 pi medios, ¿cierto? Partiendo desde ese punto ahí como corresponde. Entonces queda claro que acá el corte está acá, ¿cierto? Y nos preguntan cuál es el máximo dominio en el que esa función es analítica. Bueno, es súper fácil, simplemente excluir este corte. Entonces, es analítica, esa es la respuesta a la pregunta, es analítica en menos pi medio, menor estricto, 3 pi medio. Simplemente eso, ¿cierto? Pregunta B. ¿Cuál es el valor numérico? Valor numérico de el logaritmo de 1 menos 1 menos i. Entonces, bueno, veamos cómo está definida esta función. Está definida log de menos 1 menos i es igual al log de su valor absoluto. El valor absoluto de eso es, de ese número complejo, menos 1 menos i es igual a raíz de 2, ¿cierto? Entonces acá va a quedar log de raíz de 2 más i veces el argumento. Entonces, ¿cuánto vale el argumento de este número menos i menos i? Menos 1 menos i. ¿Cierto? Tenemos esta por acá. Entonces el argumento, bueno, el argumento vale pi, ¿cierto? Más acá pi cuartos. Este ángulo acá es pi cuartos. Pero, y en sentido positivo. Entonces θ, en este caso, vale pi más pi cuartos. Es decir, 5 pi cuartos. Entonces acá tenemos 5 pi cuartos. O sea, en realidad lo importante de esto es darse cuenta que el valor final que adquiera el logaritmo no es independiente de dónde yo haya definido la función. Yo defino un dominio y eso cambia el valor numérico de la función. ¿Okay? Entonces está la respuesta. Entonces, no es para nada un detalle de dónde yo defino la función. Es importante. Otro ejemplo, y este es el último ejemplo que vamos a ver de esto. Como les digo, algo puede llegar a complejizarse esto. Ojo, con los cortes y los puntos de ramificación. Puede causar dolores de cabeza. Si hay composición de funciones, si hay... Eso es inevitable. Pero por el momento vamos a ver ejemplos sencillos. Ejemplo número 2. Entonces es pregunta número A. Sea f de z igual log con mayúscula de z menos 3 más 4i. Okay. Y nos dicen determine
el mayor dominio de analiticidad de f de z. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces esto ¿cómo lo puedo ver yo? Lo puedo ver como una función log de w, ¿cierto? Entonces puedo primero preguntarme cuál es el mayor dominio de analiticidad de esta función y después pasarlo al espacio de z, ¿cierto? Entonces log de z está definida, log de w está definida en en menos pi menor que teta menor o igual que pi, ¿cierto? Es decir, en el valor principal, el argumento principal de w, ¿cierto? Es decir, este es el argumento principal de w. Entonces, si yo lo dibujara, diría que la función está definida entre menos pi y pi, ¿cierto? Y si yo quisiera saber dónde es analítica el mayor dominio de analiticidad, tendría que simplemente hacerle el corte, ¿cierto? Entonces, la respuesta a esta pregunta es el mayor dominio de analiticidad. Es largo de escribir. El mayor dominio de analiticidad para W. Entonces, para W es menos pi menor o igual que teta menor estricto que teta estricto que pi, ¿cierto? Es decir, en este corte. Pero la pregunta es para z, ¿cierto? ¿Cuál es el mayor dominio decimal en el espacio z? Entonces, bueno, ya sé que para W sucede esto, entonces ahora simplemente tengo que ver que W es igual, mejor hagámoslo acá, W es igual a z menos 3 más 4i. Es decir, z va a estar definida donde está definida W más, paso esto para el otro lado, ¿cierto? Z más 3 más 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Z va a estar definida donde está definida W, pero desplazado en este número complejo de acá, ¿cierto? Este número complejo es 3, 4. Está acá este número complejo, ¿cierto? Entonces, veamos dónde no está definido Z. Bueno, en esta línea de acá, pero desplazada hacia allá, ¿cierto? En esa cantidad. Entonces, en el fondo, vemos que el corte va a estar ahí. Entonces, la respuesta a nuestro problema es que la función, el mayor dominio de analiticidad de la función f de z de ahí arriba, es todo el plano complejo salvo esa línea, ¿cierto? Donde este es el punto 3, 4. ¿Ok? Entonces, fijémonos que hay una... geométricamente ya deja de ser tan trivial, digamos, y ahora esto está definido para todo el plano complejo, o sea, es analítico en todo el plano, salvo para esa línea, ¿cierto? Y nos falta determinar el argumento, ¿cierto? Y el argumento es más difícil de determinar.
De hecho, no es necesario determinarlo. Simplemente tendríamos que ver cuáles son los argumentos de todos estos puntos de acá. No hay una regla sencilla para determinar eso. Es simplemente el plano sin esos puntos. Eso es el dominio de la definición. Y además nos piden calcular el valor numérico de f en 0. Vamos a poner acá. Estos son los ejemplos del Wunsch, si quieren mirarlo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, parte B dice determinar el valor numérico de de f en 0. Y bueno, acá tenemos que log f en 0 no es otra cosa que el log de menos 3 menos 4i. ¿Cierto? Y esto es súper fácil, o sea, no hay nada que hacer en realidad. Este es el logaritmo del valor absoluto de eso, que es 5, ¿cierto? Logaritmo 5, estos son números pitagóricos, 3, 4, 5, más y tenemos que simplemente ver cuál es el argumento principal de eso. Podríamos, tenemos que este punto está por acá, menos 3, menos 4, menos 4, está medio mal dibujado, menos 4. Entonces, bueno, esto nos va a dar un ángulo acá. Es el ángulo que nos interesa, es este ángulo acá, ¿cierto? Porque estamos hablando de que esta es la función logaritmo principal. Bueno, habría que ver cuál es ese ángulo y ese ángulo no aparece acá. No lo vamos a hacer porque sería perder el tiempo en aspectos geométricos muy sencillos, ¿cierto? Probablemente nos va a dar un raíz de 3 medio, algo así. ¿Cierto? Los ángulos que aparecen para estos números pitagóricos, acá hay un ángulo de 60 y otro de 30, creo, si mal no recuerdo. Aunque no sé. Ya, eso con las ramas del logaritmo, las ramas, punto de ramificación y todo eso. Eso es, geométricamente, no podemos evitar esas complejidades del logaritmo, ¿cierto? Entonces ahora vamos a pasar a algo que tiene mayor aplicación, que son las exponenciales, no sé si llamarlo exponenciales, digamos, potencias, sí, más exacto decir potencias complejas. Entonces hasta ahora nosotros no le hemos dado significado a elevar un número complejo a otro número complejo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a definir z a la c simplemente como la exponencial de c por el logaritmo de z. Esa va a ser nuestra definición. Obviamente esa definición está motivada, ¿cierto?, por la propiedad que tiene el logaritmo, ¿cierto?, que la vimos. Que el logaritmo, por ejemplo, vamos a poner acá motivación,
motivación, ¿cierto? Logaritmo de z a la n es n por el logaritmo de z, ¿cierto? Entonces, como tenemos esta propiedad, vamos a generalizar, ¿cierto? Sabiendo que el logaritmo es la función inversa de la exponencial y que la exponencial es una función entera, ¿cierto? Bien comportada, vamos a definir el número z elevado a una potencia compleja. Acá tenemos que tanto z como c pertenecen a los números complejos, ¿cierto? Y acá sí que va a tener sentido el hecho de que el logaritmo sea multivaluado, porque necesitamos que para ciertos valores de acá, del c, nos den soluciones. Por ejemplo, en el caso racional tenemos finitas soluciones, pero ahora vamos a ver que en otros casos tenemos infinitas soluciones. Entonces, z a la c es una función multivaluada, ¿cierto? Al igual que el logaritmo. De la misma manera puedo definir la rama principal, ¿cierto? O el valor principal de z a la c si ocupo el valor principal del logaritmo de z. Entonces, vamos viendo ciertos ejemplos. Primer ejemplo. 9 elevado a un medio. Primer ejemplo. Nosotros esperamos que eso nos dé al menos dos soluciones, ¿cierto? Que serían más 3 y menos 3. Veamos si nuestra definición nos da estas dos soluciones. Entonces, tenemos 9 elevado a un medio, según nuestra definición, es la exponencial de un medio, ¿cierto? Por el logaritmo de 9. Entonces veamos el logaritmo de 9 es igual al logaritmo real, ¿cierto? De 9 más i veces ¿cuál es el argumento principal de 9? Del número 9. ¿Ah? 0, sí. Entonces voy a escribirlo así para que no se me olvide. 0 más 2pi k, ¿cierto? Donde k corre sobre todos los enteros. Entonces, el logaritmo de 9, desde el punto de vista del número de función logaritmo natural, ¿cierto? Entonces tenemos la exponencial acá de un medio del logaritmo 9, que es 2 log de 3. Acá sería bueno usar la notación log, quizás llevarlo a la notación para el caso de un número real, log de r igual logaritmo natural de r, ¿cierto? Podríamos usar esa notación, pero por el momento dejémoslo así. Más i por 2pi k. Ahora, ustedes pueden decir, ¿por qué no estamos dando tantas vueltas si sabemos el resultado? ¿Cierto? Es simplemente porque en este caso vale la pena. Ya, entonces tengo paso el un medio para adentro, se va a llevar este de acá, entonces me queda log de 3 más un medio, se va a llevar este 2 de acá y pi por k. Entonces, esto va tomando sentido porque la exponencial de la suma yo la puedo escribir como el producto de las exponenciales, ¿cierto? Entonces ahora me queda la exponencial del logaritmo de 3, ahora sí me queda un 3. Por e a la i pi k. Donde k corre sobre todos los números enteros. Sin embargo, de todos esos números enteros,
solamente hay dos que se repiten, ¿cierto? Porque si yo k igual 0, olvidemos un poquito del 3, k igual 0 me da e elevado a 0, 1. 1, ¿cierto? K igual 1, e elevado a pi, me da menos 1. K igual 2, e a la 2 pi, me va de nuevo el 1. Después k igual 3, e a la 3 pi va a caer acá, en el menos 1. Entonces, si fijan ustedes, esto tiene solamente dos soluciones que alternan entre 1 y menos 1. Entonces, esto es igual a más 3 y menos 3. Son las dos soluciones. Una manera extremadamente compleja de hacer algo fácil, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver la utilidad de esto cuando tengamos cosas cuya solución no tenemos idea de lo que es. ¿Se entiende? Entonces, si se fijan, esto ya es una generalización de las potencias en el caso real, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. ¿Cuánto vale 9 a la pi? Por ejemplo, ahí tenemos dos números reales. Ni siquiera tenemos... Este es más interesante. Entonces veamos, esto es pi veces log de 9. Voy a tener que pasar a escribir con amarillo, si me acaba la tiza blanca. E a la pi log de 9. Entonces esto es e a la pi, y el log de 9 yo lo puedo escribir de nuevo como el log de 9 valor principal más 2 pi y k, ¿cierto? Con todos los k posibles. K pertenece a z. Entonces vamos viendo esto de nuevo a la exponencial, yo la puedo separar. Se me queda e a la pi log de 9. Eso no sé cuánto vale, pero sé que es un número real. Esto, positivo. E a la pi al cuadrado, 2 pi al cuadrado por i por k. ¿Cuántas soluciones tengo ahora de eso? Si yo empiezo a empiezo a evaluar esto en distintos k, ¿cuántas soluciones tengo? ¿Nadie sabe? ¿Cómo? Infinita, exactamente. ¿Por qué? Porque fíjense que acá nunca voy a, de alguna manera, volver al mismo punto, ¿cierto? Esto yo sé que voy a estar dándome vueltas por el círculo unitario, ¿cierto? Sin embargo, como acá no tengo nunca un múltiplo de 2pi, no hay ninguna recurrencia. Entonces hay infinitas soluciones. Pero eso, como no es algo tan evidente, podemos demostrarlo. Hay infinitas soluciones. Esa es la respuesta, pero veamos cómo podemos corroborarlo. Bueno, este
este número no cambia, ¿cierto? Este número es siempre el mismo, el que va cambiando es este. Entonces veamos, supongamos que tengo K1 distinto de K2, ¿cierto? Donde tanto K1 como K2 pertenecen a Z, y supongamos que E a la 2pi al cuadrado y K1 es igual a E a la 2pi al cuadrado y K2, ¿cierto? Es decir, vamos a ver, quizás en algún momento, para los infinitos K que existen, en algún momento esto se repite, ¿cierto? Entonces en ese caso no serían infinitas soluciones. Vamos a suponer lo opuesto de lo que suponemos ¿cierto? Entonces, bueno, al tener esta igualdad entre estas dos exponenciales, tenemos que lo que tiene que suceder es que entre estos dos haya una diferencia de 2pi por n, ¿cierto? Para que las exponenciales sean iguales. Entonces, si estas cosas son iguales, tengo que 2pi al cuadrado K1 es igual a 2pi al cuadrado, perdón, 2pi al cuadrado K2 más 2pi n, ¿cierto? Donde n también es un número entero, ¿cierto? Es como cuando igualo dos cosenos, ¿cierto? Si el coseno de alfa igual al coseno de beta, entonces alfa es igual a beta más 2pi por n. Entonces veamos qué sucede con eso. Puedo simplificar por 2pi. Puedo simplificar por 2pi y me queda pi K1 menos K2. Pasé este para el otro lado. Es igual a n. Y acá hay una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Es que tanto K1 como K2 como n son números enteros, ¿cierto? Entonces la diferencia entre dos números enteros multiplicado por pi nunca me va a dar un número entero, ¿cierto? Por lo tanto, nunca estos dos valores son iguales y por lo tanto hay infinitas soluciones. Entonces vemos, esto es algo que no sabíamos, ¿cierto? Un número real elevado a un número irracional tiene infinitas soluciones. Entonces sigamos viendo algún otro ejemplo. Por ejemplo, a propósito les debo la guía. He estado trabajando en ella, pero me falta todavía afinarla. Y hoy día ya estaríamos terminando con la materia de lo que sería la primera prueba, ¿okay? Porque ya la próxima clase ya podemos empezar con integrales. ¿Okay? ¿Sí? ¿No se escuchó? Sí. Ya, genial. Sí, igual la guía pueden ir haciendo lo que ya les pasé, pero como quiero hacer una versión definitiva, estoy tratando de que quede bien. Así que, bueno, cuando le entregue la guía, ahí vemos si hacemos una tarea o una evaluación, ¿ok? Por mientras vayan igual estudiando. Ya, entonces tenemos caso interesante acá, infinitas soluciones. Otro caso. Otro ejemplo. Ejemplo 3. ¿Cuánto vale i elevado a i? ¿Cuánto vale i elevado a i? Eso tampoco es algo que no tenemos idea de lo que significa eso, ¿cierto? Hasta ahora que tenemos la definición con el logaritmo. Entonces esto es e por i logaritmo de i. ¿Cuántas soluciones tiene eso? Entonces veamos. Esto es e a la i por el logaritmo de i. Puse el ln, ¿cierto? Es log de i. ¿Cuánto vale el log de i? Bueno, vale el log de 1, el valor absoluto de i, más, ¿cuál es el valor principal de i? ¿Y medio? Pi medios, bien.
más 2πk, ¿cierto? Por i. Ese es el logaritmo. Entonces esto es igual a e por i log de 1, que es 0, ¿cierto? Después lo vamos a reemplazar por e, y por i menos pi medios más 2πk. Logaritmo de 1 es 0, entonces esto se va a ir y me queda e a la menos pi medios más 2πk, donde k pertenece a z. No, e a la menos pi medios, digamos, es como una especie de factor que está ahí siempre, menos 2πk. Entonces esto es i a la i. Fíjense ustedes qué extraño esto. Entonces, las raíces, o sea, las potencias de i a la i están en el eje real, ¿cierto? Porque esto es un número real. La primera, para acá igual 0, está acá, e a la menos pi medios, ¿cierto? Y después a medida que aumento el k, se van haciendo cada vez más chicas, ¿cierto? Pero el k va en sentido positivo o negativo, entonces después acá se van haciendo cada vez más grandes. Es decir, algo bastante extraño. Bastante extraño. Eso es un conjunto discreto, ¿cierto? Hay infinitas soluciones. De nuevo, ahora sí que es obvio que hay infinitas soluciones, ¿cierto? Entonces ustedes pueden divertirse encontrando las raíces. Ahora, por ejemplo, las raíces de la unidad, ¿cierto? Si yo digo 1 elevado a 1 sobre n, ¿cierto? Ahora tengo un método, no tengo prácticamente ninguna fórmula que recordar, simplemente aplico la definición de lo que es una potencia y la definición de lo que es el logaritmo, ¿cierto? Entonces, es mucho más robusto que lo que habíamos aprendido antes, es válido para cualquier número. Y bueno, eso con los logaritmos, entonces nos queda solo ver, hay infinitos ejemplos y esto puede complejizarse, como les decía. Entonces, nos queda ver la derivada ahora. Nos queda ver la derivada de una función z a la c. Y obviamente va a suceder lo que esperamos que suceda, ¿cierto? La derivada de z a la c va a ser c por z a la c menos 1. Pero veamos, comprobemos qué sucede eso. Entonces, derivadas. Derivada de z a la c. Entonces, d a de z a la c es igual a d a de z de e a la c log de z. Obviamente acá el logaritmo es una función multivaluada, por lo tanto si quiero derivarla tengo que elegir una rama. Entonces elegimos una rama. Eso es importante, obviamente yo podría llegar a derivar olvidándome un poco de eso, pero formalmente tengo que decir que estoy en una rama en particular, ¿cierto? Porque si no la función es multivaluada. Entonces elegimos una rama, elijamos la rama principal. La rama principal, entonces cuando elijo la rama principal, el log de z ahora es log con mayúscula, ¿cierto? Log de z. Entonces d a de z de e a la c log de z con mayúscula es igual, y ahora no hay ningún problema porque yo sé cómo derivar una función exponencial y un logaritmo complejo. Esto me queda la derivada de la exponencial es la exponencial misma por la derivada de lo de adentro, que es simplemente la derivada de adentro es simplemente c partido por z.
C partido por Z. Entonces esto es lo que definimos nosotros como Z a la C por C sobre Z. Entonces esto es igual a C por Z a la C menos 1. Entonces tenemos de Z a la C a la Z es igual a C por Z a la C menos 1, que es la regla archiconocida, ¿cierto? Se cumple lo mismo que en el cálculo. Estos son siempre generalizaciones, ¿cierto? Así que es muy poco probable que obtengamos algo distinto a lo que ya conocemos, ¿cierto? Entonces también es de alguna manera fácil de recordar. Ya. Entonces digamos hasta acá con los logaritmos, el resto dejémoslo para los ejercicios. Estas son las bases. Ahora los ejercicios realmente hay que aprender a mover a mover el lápiz, digamos. Aquí se haga algo natural. Y veamos ahora funciones inversas. Funciones inversas. Lo dije al revés, son funciones trigonométricas inversas. Entonces tengo seno, coseno, tangente, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, etc. El método para encontrar la función inversa es similar en todos. Entonces vamos a ver un par de ejemplos y listo. ¿Okay? Entonces veamos primero la del seno, o mejor la del coseno. Me imagino que va a ser más sencillo. Coseno. Arco coseno. Arco coseno. Vamos a ver, esa va a ser la primera que vamos. Entonces el arco coseno es una función si tengo W igual al seno de Z. Entonces tengo coseno de Z. Coseno de Z. ¿Cómo estamos ahora? Ya, estamos bien ahora. W igual al coseno de Z. Entonces tengo que Z, por definición, es el arco coseno de W. Que es lo que queremos encontrar, una expresión, una fórmula, ¿cierto? Entonces, W es igual a E a la I Z más E a la menos I Z partido por 2. ¿Cierto? Entonces, despejemos de alguna manera Z, ¿cierto? Si despejamos Z, tendremos nuestro arco coseno. Entonces, esto yo lo puedo plantear como una ecuación. Claro, yo puedo escribir que esto es igual a E a la IZ más E a la menos IZ igual a 2W. Entonces puedo elevar al cuadrado a ambos lados, ¿cierto? O puedo, mejor, más fácil, puedo multiplicar por E a la IZ. Entonces me queda E a la 2IZ más 1 igual a 2W E a la IZ. Entonces fíjense que esto es una ecuación E a la 2IZ menos 2W E a la IZ. Si ven algún error me avisan, ¿ok? Porque mientras resuelvo esto voy pensando otras cosas a veces, entonces uno se confunde. Ya, menos 2 más 1 igual a 0. ¿Cierto? Entonces esto es una ecuación de segundo grado para la variable E a la IZ.
¿cierto? Si yo definiera esto como, digamos, u, entonces tengo u al cuadrado menos 2w u más 1 igual a 0, ¿cierto? Es equivalente. Entonces yo puedo despejar, puedo ocupar la fórmula de entonces la fórmula de la ecuación de segundo grado es válida también en variable compleja, ¿cierto? Las propiedades algebraicas son transparentes, eso lo hemos comentado. Entonces, fijémonos que u va a ser igual a menos b, que es 2w, más menos 4, más o menos la raíz de b al cuadrado, 2w al cuadrado menos 4 por a por c, que es 1. Partido por 2a, pero a es 1. Entonces esto es partido por 2. Entonces acá yo puedo simplificar. B al cuadrado, acá me faltó el 4, ¿cierto? ¿Estamos bien? Menos b más menos b al cuadrado menos 4ac. Y esto no es otra cosa que e a la i z. Entonces puedo simplificar por 2, ya w más menos la raíz de w al cuadrado menos 2. Menos 1. Sí. Estoy. Como lo que les digo, que a veces escribo una cosa pero estoy pensando en otra. Estaba pensando en esas dos soluciones, ¿ven? Como vamos a justificar esas dos soluciones. Ya. Entonces, tenemos que, si aplico el logaritmo a ambos lados, tengo iz igual al logaritmo de w más menos la raíz de w al cuadrado menos 1. Es decir que z es menos i, ¿cierto? Multiplico por i a ambos lados, al logaritmo de w más menos eso. Y z, por definición, es arco coseno de w, ¿cierto? Por lo tanto, el arco coseno de w es igual a menos i lo que está escrito arriba, más o menos. Entonces, el logaritmo nos permite definir el arco coseno. Lo que sucede acá es algo simplemente de nomenclatura, si queremos. En variable compleja, algo que había olvidado, ¿no? Pero lo van a ver que es evidente. En variable compleja no tiene sentido poner estos dos signos. O sea, no es que no tenga sentido, es de alguna manera redundante, ¿ok? Porque si yo pongo raíz de x, inmediatamente, como yo la raíz la estoy definiendo como un logaritmo, inmediatamente acá tengo las dos soluciones. ¿Ok? Tiene dos soluciones. Es decir que cuando se escribe acá la fórmula del binomio, de la raíz, ¿cierto? Yo puedo poner que u es igual
a menos b, 2w, más la raíz de b al cuadrado menos 4 partido por 2. Y acá puedo poner solamente el número más acá, la raíz positiva, porque se subentiende en variable compleja de que al extraer esta raíz voy a tener dos soluciones. ¿Ok? Entonces por eso generalmente no se escribe eso. Pero no hay ningún problema con escribirlo. No hay ningún problema con escribirlo. Pueden encontrar otras expresiones acá también con un i, por ejemplo acá pueden encontrarlo es decir, con el i afuera, ¿cierto? Que es la expresión que aparece acá en el libro. Para el arco coseno, claro, es equivalente a esto, el arco coseno. ¿Se entiende, no? Ya. Sí, son distintas formas de escribirlo, pero son equivalentes. Lo importante es que sepamos más o menos cómo deducir esto, ¿cierto? Arco coseno de z, fíjense que más i, 1 menos z al cuadrado elevado a un medio. Equivalente. Ah, pero soy leso, acá hay un menos. Venía de acá. Menos. Ahora sí. Vale. Estaba perdiendo el tiempo. Lo había copiado mal acá. Menos. Eso explica el menos acá. Ahora sí. Ya. No sé si se dieron cuenta que estaba pegado con esto, con ese menos de acá. El i es fácil, ¿cierto? El i yo lo puedo simplemente meter para adentro y va a invertir el signo de acá. Pero lo que me complicaba es que había un más, pero eso fue un error de tipeo. Ya, entonces veamos cómo es la derivada del arco coseno. Como la derivada del arco coseno. Y al tener la derivada vamos a tener también la forma integral, ¿cierto? Entonces d a de z del arco coseno de z, y basta con derivar esto de acá. Acá tengo menos i, el logaritmo que da 1 sobre más. Vamos a aplicar la nomenclatura de los libros, ¿cierto? Donde excluyen este más menos, simplemente poniendo el más y recordando que la raíz va a tener dos soluciones, w al cuadrado menos 1 por la derivada de lo de adentro. Por la derivada de lo de adentro. Que es 1 más, esto va a quedar algo feo, la raíz de omega al cuadrado menos 1, un medio, pero esto va a bajar el 2 de acá y va a quedar w. Este es el truquito. Esto es igual a menos i. Vamos a dejar esto acá tal cual, sin tocarlo. W más w al cuadrado menos 1. Y este es el que vamos a desarrollar. Fíjense que esto yo lo puedo escribir como la raíz de w al cuadrado menos 1. Y acá tengo que poner de nuevo la raíz para que me dé este 1 que está acá. Más w. Y ahora sí, fíjense que esto se simplifica con eso. Y esto me queda menos i partido por w al cuadrado menos 1.
Y algo que debería haber sucedido acá es que se me debería haber ido un i. Y bueno, es simplemente es menos i. Y acá entiendo por qué ponen un i acá afuera, ¿cierto? Porque la raíz de w al cuadrado menos 1 yo la puedo escribir como i la raíz de 1 menos w al cuadrado. ¿Cierto? Menos 1, claro. Entonces, acá me va a quedar esto de acá, me va a quedar i la raíz de w al cuadrado menos 1. Perdón, de nuevo 1 menos w al cuadrado. El i se va con el i y me queda que d a de z del arco coseno de z es igual a menos 1 partido por la raíz de 1 menos w al cuadrado. Que es probablemente la fórmula que más recordamos, ¿cierto? Es decir, que tengo una expresión formal del arco coseno en forma integral, ¿cierto? Menos d a w de w de la raíz de 1 menos w al cuadrado. Es exactamente análogo hacerlo para el seno, para la tangente. Bueno, la tangente es más sencilla porque una vez que encontramos... no, la tangente también es lo mismo, se hace de la misma manera. El coseno hiperbólico, el seno hiperbólico, los arcos coseno hiperbólico y todo eso. ¿Ok? Es exactamente la misma metodología. Así que tenemos acá, esto es análogo, igual que en R, ¿cierto? Que en el caso real. Eso es lo que quizá como última apreciación.